Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un agrado saludarles en esta semana en la que hemos recordado nuestra identidad nacional, donde recordamos que pertenecemos a una nación y celebramos esa nacionalidad. Sin embargo, esta identidad nacional no siempre estuvo así como lo está ahora. Hace 200 años atrás, cuando algunos luchaban por la libertad de la patria, la mayoría de los chilenos no consideraba la nacionalidad o el fervor de identidad nacional como algo importante. Para la mayoría de los chilenos daba lo mismo si nos gobernaba alguien local o nos gobernaban desde afuera. Pensaban que no les iba a influir mucho en el día a día, así que no existía este fervor nacional que hoy día tenemos. Hoy día quiero que conversemos, quiero que meditemos acerca de una identidad más profunda que la identidad nacional, que es nuestra identidad espiritual. Y al igual que ocurría hace 200 años con los chilenos, ocurre ahora con muchos creyentes que no consideran importante la identidad espiritual o que no tienen muy claro cuál es la identidad espiritual que la Escritura nos brinda, que la obra de Jesucristo nos da, y por lo tanto no hay mucho fervor con esa identidad. No se celebra esa identidad al no haber una claridad de cuál es esa identidad. Así que, mi amado, esta semana hemos celebrado la identidad nacional, hemos celebrado este ser chilenos de corazón. Sin embargo, esta es una identidad temporal, va a durar un poco de tiempo mientras vivamos en la tierra. La identidad espiritual es eterna, es una identidad que nos acompañará por la eternidad, es una identidad más profunda que debemos tener claridad con respecto a ella y que debemos celebrar día tras día. En el capítulo 4 del libro de Gálatas, Pablo aborda este tema de la identidad. Todos los 3 capítulos anteriores, Pablo nos ha venido diciendo qué es y cuál es nuestra identidad espiritual en Cristo. Y en el capítulo 4 remata con una alegoría preciosa para ilustrarnos esta identidad y cómo es que los gálatas también, en su descuido, estaban asumiendo una identidad diferente, estaban asumiendo una identidad distinta a la identidad que Cristo nos otorga, y por eso Pablo le dice: Gálatas insensatos, no estaban considerando su real posición en Cristo, su real identidad, lo cual los llevó a deslizarse hacia el legalismo y los llevó a dejar de vivir la vida de Cristo en ellos. Así que quiero en estos breves minutos meditar acerca de esta alegoría preciosa que Pablo nos entrega en el capítulo 4 de Gálatas. En el capítulo 4 del 21 al 31, el apóstol Pablo desarrolla esta alegoría de 2 hermanos, de los 2 hijos de Abraham. Y nos dice Pablo en resumidas cuentas que Abraham tuvo 2 hijos, uno Ismael de la esclava y otro Isaac de la libre. Y tenemos 2 hijos de Abraham, tenemos 2 hermanos, uno que nace en circunstancias naturales, que es el hijo de Agar y que es esclavo por naturaleza, y el otro que es Isaac, que es libre, nacido de una forma sobrenatural. Pablo va a tomar la imagen de estos 2 hijos para hablarnos de 2 identidades que podemos asumir en la vida espiritual, una equivocada y la otra correcta. La primera, que se refiere a Ismael, es una identidad donde nos vemos bajo el prisma del esclavo. Somos esclavos sirviendo a un señor. Y la otra, Isaac, representa a esta imagen, a esta identidad de hijos amados de un padre con el cual tenemos una relación preciosa, saludable. Son estas 2 imágenes que Pablo va a contrastar, porque en el tiempo de Pablo y hoy también muchos creyentes se identifican más con un esclavo sirviendo a un señor que con un hijo siendo amado por su padre. Y de esta alegoría Pablo saca 2 conclusiones que quiero compartir el día de hoy y que quiero que meditemos en esta semana con respecto a ellas. La primera conclusión está en el versículo 28, en el 4:28 de Gálatas, y dice así: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Lo primero que nos dice Pablo es que nosotros no somos hijos nacidos en circunstancias naturales como Ismael.
Somos nacidos sobrenaturalmente por la fe y la promesa de Dios, al igual que Isaac. Juan también nos dice en el capítulo 1 que todo aquel que recibe la fe de Cristo, que aquel que recibe el Evangelio de Jesucristo no es nacido por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de hombre, sino que es nacido sobrenaturalmente de Dios. Tú has nacido sobrenaturalmente de Dios por la fe. Dios te ha hecho nacer de nuevo por el Espíritu. Eso quiere decir que tú no hiciste ningún esfuerzo en la conversión, que no hubo ningún mérito de tu parte para constituirte hijo de Dios. Fue Dios quien lo hizo. Tú pusiste la fe en el nombre de Jesús y Él te hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Él te constituyó una nueva creación en Él y todo es la obra de Cristo por ti. Eso te da una seguridad eterna, te da, si no fue por tus obras que accediste a ser hijo de Dios, entonces es algo que nadie puede quitarte. El apóstol Pablo dice: nuestra posición en Cristo es firme y nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Siendo una nueva creación en Cristo, nada puede separarte de ese amor glorioso, de esa gracia sobreabundante que viene sobre tu vida. Nadie ni nada podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el punto principal de nuestra identidad como hijos de Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo por el Espíritu. Hemos nacido sobrenaturalmente en Cristo y eso nos da plena certeza y seguridad de nuestra posición en Cristo. Una posición que no depende de tus obras ni de tus méritos, sino de la bondad y de la gracia de Dios, que es permanente y eterna. La segunda conclusión que Pablo nos entrega está en el verso 31 del mismo capítulo 4 y nos dice: de manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, a similitud de Isaac, nacimos en libertad. Ya no somos esclavos bajo la ley, sino que somos libres bajo el Evangelio de la gracia de Cristo. Hemos nacido en libertad. Eso quiere decir que ya no somos gobernados por las tinieblas. Según la mirada de Pablo, aquel que se encuentra bajo la ley, aquel que asume una identidad de esclavo sirviendo a un señor, es inevitablemente gobernado por las tinieblas. Aquel creyente bajo la ley no podrá evitar la culpa llenando su corazón, y esta culpa permitirá a las tinieblas gobernarlo. Va a ser gobernado por las tinieblas. Sin embargo, aquel que conoce su libertad en Cristo, aquel que ha asumido su identidad bajo esta mirada de Isaac como hijo de la libre, puede ahora caminar seguro, puede ahora saber que es gobernado por Dios, por su gracia, por su bondad, y no por la culpa de las tinieblas. Mi amado, eres hijo de la libre, eres hijo como Isaac, nacido sobrenaturalmente de Dios. Esa es tu identidad eterna, tu identidad perfecta, y cuando la entiendes, deseas celebrarla. La Iglesia viene celebrando esta nueva identidad por más de 2000 años y hoy quiero invitarte a que celebremos, tal como en estas fechas hemos celebrado nuestra identidad nacional con el orgullo de ser chilenos, que puedas también celebrar tu identidad espiritual, puedas celebrar que eres hijo libre de la gracia de Dios en Cristo, que nada ni nadie puede moverte de tu posición preciosa a la diestra de Dios en Cristo, que eres amado, que aceptado plenamente en la gracia y la bondad de Dios. Esa es la identidad que Dios te ha dado, una identidad que tiene como precio la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Así que esta semana piensa en esa identidad, piensa en quién eres en Dios, alégrate y celebra esta identidad en Cristo. Cada domingo los creyentes nos reunimos para recordar esta identidad y para celebrarla. Así que no dejes de congregarte, dice el autor de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino que acostúmbrate a celebrar continuamente junto con otros creyentes esta identidad en Cristo. Eres amado, eres aceptado, has nacido de nuevo por el Espíritu y estás sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Es la buena noticia del Evangelio.